¿Cómo están, queridos hermanos? Les saludo en el nombre del Señor en este día domingo que acá comenzó con lluvia, pero ahora ha salido un poco el sol. Así que les saludo por este medio. Vamos a reflexionar un poquito en la palabra de Dios que está en el libro de Zacarías capítulo 3. Y vamos a dar lectura a esta maravillosa palabra que sé que ustedes van a meditar durante la semana. Capítulo 3, libro de Zacarías, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén, esta es la palabra del Señor en este día. Y nosotros no podemos olvidar, ¿no es cierto?, que el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 1, nos dice que vino esta palabra de Dios al profeta Zacarías, ¿verdad? Dice: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y ahí le da, ¿no es cierto?, esta palabra, esta visión también. Importante entender que Dios, si hay algo que caracteriza al pueblo de Israel, es que sus nombres de las personas son muy significativos. Y en este caso vemos como en el capítulo 1, versículo 1, ¿no es cierto?, que hay un llamado de Jehová, ¿no es cierto?, un llamado de volver a Él a través de porque se le aparece, ¿no es cierto?, a un sacerdote, el cual no estaba en las condiciones que Dios quería, ¿ya? Y representaba el pueblo, representaba el pecado del pueblo, representaba la condición espiritual que estaba el pueblo de Israel. Entonces vemos que dice que vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, entendiendo que Zacarías significa Dios recuerda, es decir, Dios no olvida nada. Llega un momento, muchos pensamos que Dios nos ha olvidado, Dios olvida las promesas. No, Él no olvida. Entonces dice, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, es decir, Dios recuerda. Hijo de Berequías. ¿Qué significa Berequías? El nombre dice: Dios bendice. Dios recuerda, Dios bendice, ¿ya? Hijo de Ido, que sería el abuelo de Zacarías, que significa en el tiempo que ha fijado. Es decir, Dios habla en el momento justo, ¿verdad?, para bendecir, porque Él recuerda sus promesas. Qué diferente a los seres humanos, ¿eh? Nosotros
prometemos tantas cosas y no las cumplimos. Bueno, pasando ya un poco más a la palabra, dice que a Zacarías, ¿no es cierto?, le mostró un sacerdote llamado, al sumo sacerdote Josué. Ya no es el mismo que siguió el camino y terminó la obra, ¿no es cierto?, y llevó al pueblo a la tierra prometida. Ya no es él. Se está hablando de Josué, el sumo sacerdote. ¿Ya? Y dice que le mostró, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Qué importante, ¿no es cierto? Que ¿De qué podía acusarle Satanás? Satanás siempre está ahí acusando, está viendo. Dios está con nosotros, pero Satanás está tratando de encontrar en qué fallamos para llevar y acusarnos ante el Señor. No cambia esto, ¿verdad? Entonces, pero que ¿de qué acusaba? ¿No es cierto? Estaba acusando lo que representaba. ¿Qué representaba? A un pueblo idólatra, a un pueblo pecador, un pueblo que estaba lejos de los mandamientos de Dios, ¿ya? Un pueblo apóstata. Eso representaba en ese momento el sacerdote Josué. Y dijo Satanás a Jehová, Jehová te reprenda, oh Satanás. Es decir, fue a acusarle y ¿qué hizo Dios? Dios lo reprendió inmediatamente. ¿Estaba mintiendo Satanás? No, no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Qué extraño en él. Cuando él quiere hacer daño, ocupa cualquier forma. Su propósito es diferente. Dice la verdad, pero para hacer daño. La verdad nuestra, que es nuestro Señor Jesucristo, nos habla verdad para bendecirnos, para sacarnos del pecado. Y dice y vio Satanás a Jehová. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Qué está diciendo aquí? Jehová está recordando de que él había elegido a Israel, que no lo había olvidado, que estaban las promesas para su pueblo y que su tiempo llegaría. Entonces, ¿no es un tizón arrebatado del incendio? Qué importante esto nosotros, que entendamos algo, ¿no es cierto? Eh, que nosotros tenemos que entender que el tizón, si nosotros hacemos un fuego, cuando preparamos, ¿no es cierto?, una carne, ahí hacemos leñita, ¿verdad? Hacemos un fuego y está el fuego ardiendo. Cuando está el fuego en lo mejor, cuando está en su mejor momento, ¿verdad? Arde y da mucha calor. Pero, ¿qué quiere decir cuando que lo arrebató del incendio? Es decir, lo libró, él está a su juicio, está pasado por fuego, pero lo libra, lo saca. ¿Ya? Un tizón que debiera estar, si lo vemos espiritualmente, lleno del fuego del Espíritu Santo, es un tizón, es un madero, es algo que ya se está prácticamente apagando, consumiendo. Pero de ahí lo rescata Dios, Él lo pasa por su fuego, ¿verdad? Con su juicio y después le da nueva oportunidad, lo saca del fuego. Importante esto. ¿Por qué? Porque Dios justifica. Dios justificó por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz, justificó nuestros pecados. Por eso somos justificados nosotros. Dios dio la vida por nosotros y nos hizo libre, ¿verdad? Para elegir como debemos elegir. Y te santifica, es decir, te justifica y te santifica. Entendamos que cuando el Señor nos santifica es el inicio del camino, Él nos aparta, nosotros nos apartamos, pero esto no es que es en un momento, sino que a medida que el tiempo pasa, tú te tienes que santificar más y más. Es un camino continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. En esta santificación, sabes, amado, que puedes caer, vuelves a pecar. Nuestra esencia es pecadora, ¿ya? Pero,
Dios salió a nuestro encuentro y podemos seguir adelante. Acá también Satanás ya lo tenía en sus manos a este sacerdote. Ya todo el pecado de Israel estaba representado en él, pero el juicio de Dios está por sobre todo, el amor de Dios está por sobre todo. Y no olvidemos que Dios recuerda, Dios bendice y es en el tiempo que Él ha prometido, en el tiempo de Él. Dice cómo estaba Josué. Estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Bueno, no se puede ocultar el pecado. Simplemente no se puede ocultar un pecado, ¿ya? Y le dice, y habló el ángel y mandó a los que delante de él, diciendo a los que estaban delante de él, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Qué importante que nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios es el que cambia la vestidura. Nosotros podemos buscar trajes a nuestra medida. Queremos mostrarnos cuán santos somos, que estamos bien, estamos en la línea correcta, estamos cumpliendo con el Señor, ¿verdad? En todas las áreas, pero quien nos cambia realmente es el Señor. Nosotros solos no podemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las vestiduras están representando, lo vemos en la parte espiritual, están representando el trabajo que tú estás haciendo. Ante los ojos de Dios, si nosotros estamos trabajando, Él nos va a ver acorde a cómo estamos trabajando, el propósito del trabajo, cuál es nuestro real compromiso. Y muchas veces nos vemos muy bien, pero ante el ojo de Dios, ¿cómo estamos? Y entonces dice que habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¡Wow! Qué interesante esto. Qué importante que el Señor redime, no nos olvidemos, nos redime, nos perdona y nos liberta. 3 procesos que pasamos todos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que el Señor sabe nuestra realidad. Para Él podría inmediatamente, ¿no es cierto?, haber dicho a Satanás, que era el acusador, y le dice, sí, tienes razón, así que se va afuera, pero es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia, y ese Dios nosotros servimos, al Dios que una y otra vez nos llama, al Dios que una y otra vez se presenta a nuestra vida. Tenemos su palabra, tenemos dirección, tenemos propósito, tenemos, ¿no es cierto?, esperanza. Así como a este hombre que representaba todos los pecados de Israel, así también nosotros tenemos que luchar, ¿verdad?, para hacer un cambio, dejar que Dios haga la obra en nosotros. Y dice que quitarle esas vestiduras viles. ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo estás en tu relación con el Señor, con los que tú vives? ¿Cómo está tu lenguaje? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo está el conocimiento de su palabra? ¿Cómo está tu testimonio? ¡Wow! Eso es tanto lo que representa el cómo somos. ¿Estás santificado por momentos cuando te convienes o estás siempre buscando santificarte para Él? ¿Sabes? Dice, quien quita el pecado es el Señor, Él nos redime, ¿no es cierto? Nos da nuevas ropas. Y importante, aquí yo estuve estudiando un poco qué significaba, según la cultura hebrea, eh, ropa de gala. ¿Saben lo que significa? Según la raíz hebrea, significa sacacorchos. Digo, pero ¿qué tiene que ver acá? Claro, porque nosotros, ¿qué hace sacacorchos? Dice que pone presión. ¿Ya para qué? Para sacar lo que hay dentro. ¿Ya? Saca el pecado, le quita su peso, remueve la culpa. ¿Ya? Entonces vemos lo práctico en este sentido. Para ver lo que hay dentro, el Señor saca lo que molesta para que tú te desarrolles
como Él quiere, ¿ya? Entonces dice, te he hecho vestir de ropas de gala, es decir, ser real conforme a lo que tú tienes en tu interior, ¿ya? No seas falso, no seas falso. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Eh, Sabe que la mitra es un turbante, ¿no es cierto? Una banda con la cual se cubre la cabeza. Ya durante los oficios religiosos en general, él era un sacerdote, no lo olvidemos, ya, pero también en la ropa sacerdotal había una corona, ya que estaba hecha de oro y estaba unida a este turbante y tenía una escritura, un escrito en la parte delante que decía santo para el Señor, santo para el Señor. Nosotros no usamos mitra, nosotros no andamos con un cartelito, pero nosotros somos santos para el Señor. Debemos ser santos para el Señor, debemos apartarnos, ser reales con lo que hablamos, con lo que enseñamos, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestros tiempos que estamos solos, porque hay tanto pecado y eso ensucia nuestras ropas. No solo el pecado que ven los demás, hay tanto pecado escondido que Dios lo conoce y tú lo conoces. Entonces Dios nos está invitando, vamos, yo quiero cambiarte las vestiduras, ¿estás dispuesto a dejarme? A mí no me engañas, viene Satanás a decirme, ¿acaso tú crees que yo no lo sabía? Porque yo recuerdo la promesa que hice. Yo quiero bendecirte, yo quiero que seas dichoso, que seas feliz, que te goces. Yo quiero eso, pero tú eres el obstáculo, tú no me dejas actuar. ¿Sabe qué? Importante es que nosotros tenemos que entender lo siguiente. Él no le dio explicación a Satanás porque no tiene. ¿Por qué? Él es Dios. Simplemente le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo elegí a Israel. ¿Sabes qué? Yo elegí al que está escuchando. Yo conozco todo esto, pero yo lo aparté, yo lo redimí, yo lo limpié, yo le cambié ropas limpias. Yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, yo así como estuve con Israel, y estoy con Israel porque es mi tierra, es mi pueblo, es el que yo elegí, así también está con su iglesia. Entonces, importante que nosotros sepamos lo que significamos para Dios. ¿Sabe qué? Siguiendo la lectura dice que pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, o sea, todo limpio, todo nuevo, cubriendo la cabeza, cubriendo el cuerpo, lo que significa, ¿no es cierto?, las vestiduras del sacerdote. Ya tenía, ¿no es cierto?, perlas que mostraban que las 12 tribus estaban en él, demostraban, ¿no es cierto?, estaban representados en él. Él se presentaba ante Dios, ¿verdad?, en momentos especiales, ¿verdad?, una vez al año para llevar todo el pecado de Israel. Pero si él era pecador, ¿cómo lo llevaba? ¿Cómo nosotros hablamos de Dios y nosotros hablamos de qué? ¿De verdades? ¿En verdad hemos cambiado? ¿Cómo nos ve la gente? ¿A quién representamos? ¿Una iglesia corrupta? ¿Una iglesia alejada? ¿Una iglesia que solo habla de finanzas? ¿Una iglesia que no está unida? ¿Una iglesia que trata, ¿no es cierto?, de que caiga el otro, así los hermanos se vienen a esta iglesia? ¿De qué se trata? Cuando nosotros intentamos que la iglesia es una sola y lo que representamos es la santidad de Dios. Lo que representamos, ¿no es cierto?, es la misericordia de Dios en nuestra vida. Lo que representamos son las nuevas oportunidades. Lo que representamos es la promesa de Dios hecha un día a nuestra vida y que se desarrolla, o se ha desarrollado, o se seguirá desarrollando en el tiempo que Él estime. Entonces, nosotros tenemos que entender que así como Jehová amonestó a Josué y le dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza,
también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Es decir, yo te pongo en el lugar que te corresponde, siempre y cuando estés conforme al modelo que yo te di, a cómo quiero usarte, a lo que tú representas. Si guardas mis mandamientos, si luchas por ser conforme a como yo quiero, si andas en mis caminos, no si conoces sus caminos, que es muy diferente. Yo conozco la palabra, yo estudio la palabra, me la sé al revés al derecho, dirán algunos, no lo digo yo, le dirán algunos, ¿verdad? Yo conozco cómo hay que hacerlo, pero lo hago, camino conforme a los pasos que Él me dejó. Entonces, y si guardas mi ordenanza, es decir, si realmente las llevas a efecto, no es de guardar que se llene de polilla, no, 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 es que tú acciones conforme a sus ordenanzas. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Entonces tú vas a tener autoridad sobre aquellos que te rodean. ¿Ya? Vas a tener autoridad en tu casa, vas a tener respeto en tu casa, también guardarás los lugares donde tú estés, y Él te va a poner en el lugar de privilegio. Qué maravillosas las promesas de Dios, ¿no? Fueron para su pueblo, fueron para este sacerdote que representaba a su pueblo, a Josué, pero él tenía que hacer algo, tenía que dejar que cambiara la vestidura, tenía que entender que había fallado, tenía que decir, sí, Señor, te fallé, perdóname, Dios, porque conmigo represento a un pueblo, y tú a quién representas, a una iglesia, y lo que tú hagas repercute en la iglesia, en la opinión de aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no reciben salvación por tu testimonio. Entonces, importante, hermanos, que Satanás hasta el día de hoy es el acusador, así que ten cuidado. Cuando creas que nadie te ve, primero tienes que saber que Dios está contigo, pero tienes que saber que uno está buscando por dónde llevar esta acusación ante Dios. Pero Dios, en su misericordia, Él dice, hey, para, yo le elegí. Yo elegí a Israel, yo elegí al que me escucha. Amados, dice también, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo de traer a Jesucristo. La promesa, ¿verdad? Estamos en el Antiguo Testamento. Jesucristo no había venido aún a esta tierra, ¿no es cierto?, a morir por nosotros. Pero importante, estaba ahí Jehová, estaba el Padre, Hijo, Espíritu Santo ahí representado, ¿verdad? Entonces, son personas simbólicas. ¿Qué es una persona simbólica? Una persona que representa algo, algo que tú quieres seguir. ¿Te quieren seguir a ti? ¿Por qué te quieren seguir? Porque eres simpática, agradable, buena para conversar, porque haces comida rica. Que te sigan por esa vianda de amor que Dios te ha entregado para otros, por esa palabra de salvación que puede, ¿no es cierto?, darle eternidad. Tú llevas el ticket, lo entregas o lo guardas. Entonces, porque dice, he aquí aquella piedra que puso delante de Josué. Para los incrédulos sabemos que la palabra, ¿no es cierto?, que Jesucristo es piedra de tropiezo. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Hay una promesa, Dios va a quitar el pecado, ¿no es cierto?, en esta tierra. Los siete, ¿no es cierto?, que dice acá, los 7 son varones, dice, hay 7 ojos, habla de la sabiduría, habla de la omnipresencia, habla de la omnisciencia de Dios, ya Él lo sabe todo. Y dice, ¿y cuál es su promesa? Quitar el pecado de la tierra. ¿Cuándo? Cuando Él venga con su iglesia, ¿verdad? Esta es una palabra que viviremos, sí viviremos, pero primero tenemos que llegar allá, a su presencia, ¿verdad? Con la iglesia, la boda del Cordero, después tantas cosas que vienen, ¿no es cierto? Y al final, si Él va a tener, vamos, en el milenio, ¿no es cierto?, se va a vivir esos momentos sin pecado en un día, dice que lo hará. En aquel tiempo, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué nos promete el Señor? Reposo. Reposo.
no importa la circunstancia que tú estés. Nosotros estamos en esta tierra de paso. Nosotros no vamos a estar siempre acá. Pero lo que nosotros hagamos nos va a asegurar dónde pasaremos nuestra eternidad y con quién la pasaremos. ¿Con quién la pasarás? ¿Con Dios o Satanás? ¿Dónde la pasarás? ¿En el cielo o en el infierno eterno? ¿Dónde estarás? Es tu decisión. Y así como Dios habló, ¿no es cierto? Habló Jehová a Josué. Y estaban los tres ahí, estaba Jehová, estaba Josué, estaba Satanás el acusador, estaban los que estaban viendo. Y estaba, ¿no es cierto?, Zacarías, a quien Dios le mostró. Dios avisa con tiempo. Hermanos, aún tenemos tiempo. Aún tenemos tiempo de dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Aún tenemos tiempo de levantar el Evangelio, la iglesia de Jesucristo, que una es. Aún es tiempo. Y el Señor te está llamando. No importa el acusador que acuse, porque así Dios puede hacer la obra en ti si tú lo dejas, si te arrepientes. Por eso el Señor te dice en esta tarde, medita esta palabra y ponte tú en la posición de Josué. Tal vez no usas mitra, pero ¿qué hay en tu cabeza? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? ¿Cómo están tus ropas? ¿Estás alineado realmente con el Señor? Si Dios viene hoy, si el Señor llama hoy y escuchamos su sube acá, ¿estás preparado para meditar, amados? El Señor les bendiga.